Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro Durantia. Y esta vez estamos en el epígrafe 3, el carácter invariable de Dios, del documento 4, la relación de Dios con el universo. En este mismo documento 4 habíamos estado viendo el epígrafe 1, la actitud universal del Padre, el epígrafe 2, Dios y la naturaleza, muy interesante. Y hoy vamos a ver este epígrafe 3, el carácter invariable de Dios. Es un epígrafe corto que dará tiempo perfectamente a hacerlo en una sola sesión. Y sin más preámbulo, pues vamos a dar comienzo a la lectura y explicación y armonización con respecto a la información más actual, revelada, canalizada, recibida en los últimos textos de a partir de 1960 hasta ahora. Y dice así: por largo tiempo ha creído el hombre que Dios es semejante a él. Bueno, pues efectivamente, si pensamos en la evolución de la vida en nuestro planeta, podríamos pensar en la evolución de la vida en cualquier otro planeta, pero estamos en el nuestro y nos referimos, por tanto, al nuestro. En la evolución de la vida en nuestro planeta, siguiendo pues un poco la manifestación que realizan pues los descubrimientos arqueológicos y, por supuesto, pues las teorías que se han establecido sobre la evolución, véase Darwin, por ejemplo, pues vemos que a partir de que surge una especie inteligente en el planeta, una especie con consciencia de autorreferencia y conciencia moral. Consciencia de autorreferencia implica la consciencia de la propia identidad, la consciencia sobre la propia consciencia, soy consciente de mi consciencia, soy consciente de que tengo una identidad propia separada de los demás y soy consciente de que puedo tener relación con otras identidades. Por lo tanto, hay una personalidad, una susceptibilidad de relación con otros. Y luego la conciencia moral, la capacidad de distinguir el bien y el mal. Bueno, pues a partir de ahí, tanto la espiritualidad como la ciencia, pues coinciden en que eso es la especie humana, que es la especie inteligente. Bien, la especie humana empieza a evolucionar y a partir de esa evolución, pues va teniendo poco a poco, inicialmente, pues un primer concepto bastante simple, bastante esquemático de lo que es la trascendencia y finalmente pues va configurando un concepto de alguien superior, alguien creador, alguien origen, un concepto de Dios. Lógicamente, en los diferentes estadios evolutivos de la especie humana, el concepto de Dios va variando. E inicialmente, pues el hombre piensa que Dios es como él. De hecho, pues estamos en un momento en el que aún en 2021 gran parte de las religiones evolutivas, de las religiones que han constituido pues esa vía de discernimiento espiritual del ser humano, pues tienen a Dios como un ser que, si bien cada vez menos, pero aún está configurado en la mente humana como una proyección de las características del hombre. Por largo tiempo ha creído el hombre que Dios es semejante a él. Esto es lo que quiere decir el libro Durantia y además no ha podido ser de otra forma, dado que la evolución en los conceptos, significados y valores va desde lo mínimo hasta lo máximo, pero tiene que recorrer ese camino. Y por lo tanto,
si bien en un punto determinado de esa evolución el concepto humano sobre Dios es erróneo, no obstante, no puede ser de otra manera, dado que es un concepto que va adquiriendo progresivamente. Bien, en el momento en el que se da la revelación de Urantia, ya se empieza a considerar que es posible darle información a la especie humana, la información revelada, la información canalizada, en este caso, de forma generalizada, porque esta información ya se había venido entregando antes, solo que era una información muy minoritaria en esas corrientes denominadas ocultistas. De hecho, ocultaban esa información porque el que tuviese un concepto de Dios diferente del de las religiones evolutivas corría un grave riesgo contra su vida y su integridad física. Por lo tanto, tenían que ocultar esa información. Movimientos esotéricos, movimientos herméticos, movimientos cerrados. A partir del siglo XX, cuando ya pues se empieza a dejar de perseguir a las personas por sus ideas, aun siendo diversas de las ideas mayoritarias, pues ya se puede dar una información más generalizada. Y es en el siglo XX cuando surgen las revelaciones abiertas, ¿de acuerdo? El libro de Urantia sería una de las primeras grandes revelaciones abiertas, no de las primeras revelaciones, las revelaciones se están dando constantemente, sino una gran revelación abierta, y a partir de 1960 pues vamos recibiendo más información y en cada momento, en cada escala evolutiva de la especie humana, pues una información más avanzada. Por lo tanto, en el momento en el que sea la información que constituyen los documentos de Urantia, ya consideran los reveladores que es momento de establecer claramente, con carácter abierto para toda la humanidad, todo el que esté en situación evolutiva de poder recibir y comprender esta información, que Dios, el concepto que tenemos de Dios es erróneo y debemos evolucionar el mismo concepto que tenemos de Dios. Dios no es celoso, continúa diciendo, como ejemplo. No lo ha sido nunca ni lo será jamás. No lo ha sido nunca ni lo será jamás del hombre ni de ningún otro ser del universo de los universos. Sabiendo que el Hijo Creador con mayúsculas, refiriéndose a una orden de personajes concretos descritos por el libro de Urantia, los hijos descendentes en misión de ayuda de los ascendentes. Un ejemplo que tenemos aquí de hijo creador paradisíaco, precisamente el responsable del desarrollo del plan divino para el retorno en esta región del universo, en este universo local, sería nuestro Jesús de Nazaret. Sabiendo que el Hijo Creador pretendía que el hombre fuese la obra maestra de la creación planetaria, y ahora armonizaremos toda esta cuestión, toda esta información. Efectivamente, bueno, pues ya el libro de Urantia reconoce, mirad, hay una planificación previa con respecto a tanto las esferas contenedoras de la vida como con respecto a la vida misma. Hay una planificación previa, ¿de acuerdo? No surge aleatoriamente. Bien. Sabiendo que el Hijo Creador pretendía que el hombre fuese la obra maestra de la creación planetaria, el soberano de la Tierra entera, el verle dominado por sus pasiones más bajas, el espectáculo de su sumisión ante ídolos de madera, de piedra y de oro y su ambición egoísta, estas sórdidas escenas mueven a Dios y a sus hijos, con mayúsculas, a ser celosos por el hombre, pero nunca de él. Bueno, vamos a realizar una armonización de este párrafo. Somos conscientes de que el libro de Urantia, precisamente por haber sido superado en conceptos en la información recibida a partir de 1960, pues tiene mucha información susceptible de armonizar todavía y de dar
pues la interpretación avanzada de lo que dice, pues hay que realizar esa interpretación a cada poco, insistiendo en que no es que sea inválida la información que da el libro de Urantia. Lo único que ocurre es que está descontextualizada con respecto a la información que recibimos ahora, pero es perfectamente armonizable. Bien, hemos hablado últimamente en estos documentos anteriores de que, según la última información que hemos recibido, hay una realidad originaria de la cual surge esta realidad derivada. Esta realidad derivada es un constructo mental de los seres de la realidad originaria. Los seres de la realidad originaria es Dios y su creación. Podemos llamarle sus hijos, lo comprendemos mejor. Para nosotros sigue siendo interesante describir a Dios como el Padre y nosotros como sus hijos. Nosotros no refiriéndonos a estas criaturas físicas, sino a sus hijos tal cual son creados en la realidad originaria, en el entorno divino. Hablando de la planificación, ese sería el entorno absoluto de planificación. Y esta realidad derivada es una recreación, una ensoñación mental. En la información moderna se le llama el sueño. Históricamente se ha hablado del velo. El sueño sería el velo. Es un sueño en el cual las entidades reales, esa filiación, esa creación divina, esos hijos de Dios, sitúan dentro de esa ensoñación una serie de personajes. Hay unos hijos de Dios que sitúan unos personajes que adquieren el papel protagonista en el sentido de la evolución, el perfeccionamiento, que serían precisamente, en palabras del libro de Urantia, todas las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio. Y luego hay otros personajes que representarían precisamente la información que reciben estas criaturas para lograr ese perfeccionamiento y poder hacer ese ciclo de involución-evolución y retornar a través de la experiencia a una situación más enriquecida que la mera perfección con la que son creados, algo más enriquecida, porque está el matiz del alcance de esa perfección por la vía de la experiencia. Bien, en este sentido, sabiendo que el Hijo Creador pretendía que el hombre fuese la obra maestra de la creación planetaria, esta explicación está involucrando personajes dentro de la ensoñación. El personaje, uno de los personajes serían, bueno, pues hay una innumerable órdenes, huestes de personajes que obedecen precisamente a ese plan de revelación y de ayuda a la evolución. Uno de ellos sería precisamente pues, el Hijo Creador paradisíaco. Sería un personaje situado desde el entorno de planificación absoluto, desde el entorno divino, un personaje dentro del sueño. Todas las criaturas evolutivas, los físico-materiales, seríamos también personajes situados dentro del sueño. En ese sentido, el libro de Urantia, al no contemplar todavía esa idea sublime de la no dualidad, de que solo hay una realidad, la espiritual, y a partir de ahí una subrealidad derivada, la ensoñación, pues sigue estableciendo que la creación de los universos procede directamente de Dios a través de sus hijos, en este caso el Hijo Creador paradisíaco. Omite la cuestión del sueño y omite la cuestión de que son todos esos seres de la filiación los que planifican toda la ensoñación y sitúan dentro personajes que son precisamente fragmentos mentales de ellos mismos.
Entonces, esta es la armonización. Cuando el libro Durantia dice que hay un hijo creador que crea un universo local y que crea a las criaturas que están en cada una de las esferas, hay que interpretar desde el entorno absoluto de planificación se ha diseñado el que en este momento evolutivo, en el momento en el que será el libro Durantia, se explique de esta forma la situación. Es una explicación que supera los conceptos de las religiones evolutivas, los amplía, pero aún así es menos avanzada que la información que hemos recibido después. Es por eso que tenemos que armonizarla, ¿de acuerdo? La información más actual a la que actualmente tenemos acceso, que no va a ser la última, lógicamente, porque siempre se nos va dando información pues cada vez más sofisticada según la vamos pudiendo comprender. Entonces, esta cuestión de que el hijo creador, creador del universo local, crea también esos planetas, hay que actualizarla en el sentido de que no es que ese personaje cree el universo local, es que hay un entorno absoluto de planificación, es la realidad originaria en la cual se planifica y se genera todo lo que sucede en la subrealidad derivada, tanto la existencia de esos personajes que forman parte del plan de retorno, como precisamente de las criaturas que son objeto de la asistencia dada por el plan de retorno. Pero todo es una planificación de todos esos seres colectivamente y en conjunto que sitúan aquí estos personajes, de forma que en la surrealidad se manifiesta lo planificado de una determinada manera. El libro Durantia aquí está hablando solamente del aspecto de manifestación, no está hablando del aspecto de planificación. Sí se refiere al aspecto de planificación, pero se refiere nada más que a Dios. Y según la información más avanzada, cuando el libro Durantia dice Dios, tenemos que entender Dios y toda la filiación. ¿De acuerdo? De hecho, es la filiación. Estas serían los hijos soñadores por un lado y los hijos no soñadores por el otro, según el diverso propósito en el que cada uno de esos entes se relaciona con esta ensoñación, unos con un propósito de vivir unas experiencias y otros con un propósito precisamente de servir de asistencia para que los personajes que viven estas experiencias puedan realizar ese ciclo involución, evolución y retornar. Bueno, esto es algo complejo. Cada vez que el libro Durantia se exprese en los términos menos avanzados, tendremos que realizar esta explicación, pero queda perfectamente armonizado, se entiende perfectamente y, por lo tanto, no hay ninguna discrepancia en lo que se lee, ya sabiendo cuál es la interpretación correcta. Bien, luego hace una referencia, pues, interesante. Hay dos tipos de personajes, por lo tanto, dos tipos de personajes dentro de esta subrealidad manifestada. Los que experimentan la evolución desde cero, por ejemplo, aquí pues nacemos con nuestra consciencia absolutamente vacía de contenidos mentales, en tabla rasa, y tenemos que ir aprendiéndolo todo en cada una de las experiencias físicas. Y luego, pues hay otros personajes dentro de la soñación que precisamente son los encargados de procurar que nos llegue la información para que podamos, en este proceso que se ha diseñado, este proceso, pues por ejemplo, de cada vida humana que nace sin ninguna información, tiene que desarrollar su vida, tiene que vivir sus experiencias y tiene que descubrir en cada una de esas vidas, hacer consciente una determinada información que la tiene inconscientemente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso que se ha diseñado. Y en ese proceso hay dos tipos de personajes, los que ayudan y los que son ayudados. Pero la planificación y los seres reales que están detrás de toda la enseñación son la filiación. Es una sola clase de seres, todos iguales. Son las creaciones divinas. ¿De acuerdo? En el entorno divino, entorno espiritual puro, entorno de planificación absoluto.
Esta referencia que hace el libro Durantia es sencillamente pues para explicar. Por mucho tiempo la evolución humana ha manifestado personalidades imperfectas, relativas, completamente confusas, ignorantes, erráticas, limitadas. Así ha sido la historia de vuestro planeta, por poner el ejemplo de vuestro planeta. Una evolución lenta y tortuosa, con dientes de sierra, momentos mejores y peores, pero con una tendencia a largo plazo. Entonces, precisamente lo que está diciendo es: tenéis que superar vuestro concepto de Dios y tenéis que avanzar para daros cuenta de que la naturaleza divina no es la naturaleza humana. Trascendiendo a la naturaleza humana se encuentra la naturaleza divina, pero una vez que apartas lo ficticio, lo ilusorio, lo relativo, lo imperfecto, lo egoísta, lo errático, su ambición egoísta, abandonad el concepto de que Dios y sus hijos, aquí los hijos no se dice que son otros personajes del sueño, porque en Urantia todavía nos habla del sueño, pero los hijos son otros personajes del sueño. Todos los guionistas planificadores somos exactamente iguales en el entorno divino, y aquí hay personajes que evolucionan y personajes que ayudan a la evolución, ¿de acuerdo? Entonces, nadie, ni Dios, ni los seres que conforman la filiación en el entorno divino, en el entorno real, ni los personajes situados en la ensoñación para ayudar, no son celosos del hombre. El hombre ha proyectado esa característica de su naturaleza egoica sobre Dios y el resto de los personajes celestiales de la ensoñación. Pero ya es hora de abandonar esa proyección, ¿de acuerdo? Y así lo expresa el libro de Urantia en este primer párrafo. Dios y sus hijos y los personajes, hijos con mayúsculas, y los personajes encargados de dar información a estos otros personajes que experimentamos, ninguno son celosos del hombre, sino precisamente porque el hombre descubra quién es, evolucione y retorne. Y despierte del sueño, si es que tenemos que armonizar esta última frase con la información actual, y despierte finalmente y adquiera conciencia de quién es. Y una vez que descubra quién es, comience a actuar aquí conforme a quién es y conforme a su naturaleza real, ¿de acuerdo? Y ese es el celo de los personajes del plan de ayuda. Ese es el celo que tienen, el que lo que desean es precisamente que las ayudas se produzcan, que haya evolución espiritual, que sean efectivas y que haya un despertar. Sigue diciendo: el Dios eterno es incapaz de cólera ni de ira, en el sentido de estas emociones humanas, y tal como el hombre entiende esas reacciones. Bueno, todavía muchas religiones hablan de un Dios justiciero, un Dios colérico, un Dios vengativo. Cierto es que las grandes religiones han ido evolucionando y han ido cambiando el concepto de Dios. No obstante, en 1930, pues todavía no se había producido claramente esa evolución en las grandes religiones. Aún hoy, todavía las grandes religiones no tienen el concepto más avanzado de la espiritualidad profunda que ha venido por revelación, por canalización, con los conceptos más avanzados sobre Dios. No obstante, el libro de Urantia sí que tiene un concepto muy avanzado sobre Dios, pero lo explica adaptado a aquel entorno contextual de la década de los 30. El Dios eterno es incapaz de cólera ni de ira, en el sentido de estas emociones humanas,
tal como el hombre entiende esas reacciones. Estos sentimientos son bajos y despreciables, indignos de ser llamados humanos, mucho menos divinos. Y tales actitudes son absolutamente ajenas a la naturaleza perfecta y al carácter misericordioso del Padre universal. Bien, sentimientos bajos y despreciables. Bueno, armonización. Sentimientos inconscientes, burdos, ignorantes, susceptibles de evolución, bajos y despreciables. En fin, esto es una forma de expresarse que hoy en día ya está superada, ya que hoy en día pues tenemos una fuerte tendencia, los estudiantes de espiritualidad, gracias a la última información que recibimos, a la despolarización mental. Por lo tanto, ya no estamos en el bien y el mal, ya no estamos en lo bueno y lo malo, ya no estamos en lo preferible y lo rechazable como concepto tendencial. Sí que tenemos que salir de esa despolarización cada uno, pero ya se nos ha dicho, la polarización es ficticia. Entonces, considerar algo bajo, despreciable y rechazable tiene una evolución en su interpretación, que sería sencillamente es falso. Estos conceptos sobre Dios son falsos. Estos sentimientos de la especie humana como consecuencia de la involución mental, la demencia extrema y la polarización de la mentalidad que manifiestan estos personajes, criaturas en estos mundos, no puede aplicarse a Dios. Y esta forma de explicarlo, sentimientos bajos y despreciables, pues también es susceptible de mejora hoy en día. Son sentimientos erróneos. En suma, abandonemos cualquier asimilación de la naturaleza divina como la naturaleza humana. En ese sentido, apliquemos con inteligencia el principio de correspondencia. Como es abajo, es arriba, pero siempre haciendo una aplicación inteligente, una aplicación, además, no exenta de una lógica interna que todos tenemos en nosotros mismos. Sí, aquí hay, según el nivel de conciencia, pues afán de poder, afán de prestigio, hay especialismo, hay celos, hay envidia. No podemos configurar un concepto de Dios con respecto a estos conceptos. Tenemos que armonizarlo con la información recibida y darnos cuenta precisamente que lo que quiere esa información es que abandonemos esa mentalidad, no que la extendamos y la proyectemos sobre nuestro concepto de Dios. Muy gran parte de la dificultad que tienen los mortales de Urantia para comprender a Dios se debe a las vastas consecuencias de la rebelión de Lucifer y a la traición de Caligastia. En los mundos no segregados por el pecado, las razas evolutivas son capaces de formular ideas mucho mejores sobre el Padre Universal. Sufren menos confusión, distorsión y perversión de concepto. Bueno, lo que nos está explicando el libro de Urantia, por un lado, y la armonización que tenemos que realizar con respecto a la última información disponible, por el otro. Primero, vamos a explicar qué quiere decir el libro de Urantia aquí. Bueno, hace el libro de Urantia una referencia muy concreta a que nuestro planeta se vio afectado por una rebelión. Se supone que la estructura organizativa, administrativa, ejecutiva, de ayuda, de desarrollo del plan establecido por el entorno real, el entorno divino, para la evolución de las criaturas mortales evolutivas del tiempo y del espacio. Esa estructura tiene
ya cercana a los planetas, unos responsables. El espíritu rector es responsable del superuniverso. Hay 7 superuniversos, 7 espíritus rectores. Los ancianos de los días son responsables desde dentro del superuniverso ya hacia adentro. Los hijos creadores son responsables de una unidad más pequeña de región espacial del universo, el universo local. Y dentro del universo local, el hijo creador tiene a otras huestes de seres que van encargándose de unidades como las constelaciones, como los sistemas y como los planetas. El libro de Urantia los describe como los hijos de Dios de los universos locales, los Melquisedec, los Lanonandek, los Borondadek, los portadores de vida, etc. Huestes de seres. Bien, algunos de esos seres responsables administrativos del desarrollo del plan para la evolución de las criaturas, algunos de esos seres, por estar más en contacto con los niveles evolutivos muy bajos, muy imperfectos, muy relativos, son susceptibles de falencia, pueden fallar. Y entonces lo que nos dice el libro de Urantia, hubo un fallo en los responsables de la aplicación del plan de Dios para el retorno, para la ascensión, hubo un fallo. Y ese fallo afectó, en vuestro caso, a vuestro sistema administrativo. No es el sistema solar, ¿de acuerdo? Es un sistema mayor compuesto de muchos sistemas solares. Sistema administrativo. Hubo un fallo y eso afectó. Afectó porque determinó un parón en la evolución espiritual del planeta. Un parón muy importante. Debido a ese parón, ahora mismo vuestro mundo es como es. Es un mundo pues que digamos que manifiesta circunstancias extremas correspondiente a mentalidades todavía muy perjudicadas por aquel fallo que hubo en el plan de evolución. Esto es lo que dice el libro de Urantia. ¿De acuerdo? Lucifer fue pues un personaje, el príncipe del sistema local, el soberano del sistema. El sistema se llama, según el libro de Urantia, de Satania. Los nombres, bueno, pues le han puesto el sistema de Satania por ponerle algún nombre. Sería una descripción de una región, ¿de acuerdo? Una región del universo espaciotemporal en el entorno físico-material, ¿de acuerdo? Bueno, pues el responsable de la aplicación del plan no es físico-material, es un hijo de Dios del universo local, es una creación directa del Hijo Creador paradisíaco, en nuestro caso de Micael de Nevadón, que fue el que aquí se le conoció por Jesús de Nazaret, precisamente el soberano del universo local, Micael de Nevadón, se auto-otorga aquí como Jesús de Nazaret para poner un poco de orden, dado que en este planeta la rebelión de Lucifer afecta mucho. La rebelión de Lucifer es simplemente dejo de aplicar el plan, no me considero un hijo de Dios y entonces empiezo a aplicar lo que yo creo que debo aplicar. Bueno, así es como lo relata Urantia, ¿de acuerdo? Y la traición de Caligastia. Caligastia es el príncipe planetario, es el responsable de la aplicación del plan que teníamos aquí, en nuestro planeta, concretamente, Caligastia. Lucifer, su mano derecha, Satán, y Caligastia. Las religiones evolutivas los han tratado a partir de algunas descripciones de los textos bíblicos como ángeles caídos, ¿de acuerdo? Y el libro de Urantia da una versión más avanzada de todo esto. Pero todo esto es susceptible de nuevo de armonización, según la información última recibida, y tiene que ver con lo que acabamos de explicar del entorno real, divino, absoluto, de planificación.
de lo que ocurre en toda esta manifestación de esta subrealidad, de este otro entorno que es una ensoñación. Hemos hablado de los personajes. Desde allí se ha planificado todo el desarrollo para luego fragmentos de los planificadores de esa filiación real entrar aquí, unos a experimentar y otros a proporcionar asistencia para esa evolución y ese perfeccionamiento y ese retorno. Bien, la armonización es muy sencilla. No existimos ninguno de los personajes de la ensoñación con carácter real. No existimos con carácter real. Lo único real es el entorno de planificación. Es Dios y su filiación. Y la filiación tiene la misma naturaleza que Dios. Es divina en el sentido de participar de todos sus atributos. Y esto da igual. No hay jerarquías. Todos los personajes del libro de Urantia son personajes. Todas estas huestes de seres celestiales que describe el libro de Urantia, descendentes al universo espacio-temporal, son tan irreales como nosotros. Son personajes de la filiación no soñadora. No soñadora en el sentido de que tiene como propósito participar en esta ensoñación diverso al propósito que algunos otros hijos de Dios, miembros de la filiación, tuvieron como propósito al establecer la ensoñación. Personajes irreales, en ese sentido, no existen. No existe como tal ni el Hijo Creador, no existe como tal ni Lucifer, ni Caligastia, ni nosotros. Esto es un entorno de ensoñación, esto es una representación. Esto es una representación mental, es una manifestación de una planificación. Y tanto lo es lo que ocurre en el entorno físico-material como en cualquiera de los otros entornos o niveles de la ensoñación. Y por lo tanto, toda la estructura de seres de ayuda son también personajes que no son reales, son personajes, mentes fragmentarias del entorno absoluto de planificación, igual que lo somos nosotros. Por lo tanto, ¿que pudo la planificación manifestar que existió la figura que aquí el libro de Urantia describe como Lucifer? Pudo haber sido. No obstante, no sería más real que ninguna de las ficciones que tenemos a la vista en un entorno físico-material. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí nacemos y morimos físicamente, una falsedad. Nuestra naturaleza real es el ser eterno en planificación. El personaje de Lucifer, dice el libro de Urantia, es creado a partir de un determinado momento, es creado por el soberano del universo local, que crea a los hijos de Dios de los universos locales, los Melquisedec, los Borondadec, los Lanodandec, para aplicar el plan evolutivo de retorno en una región. Uno de ellos, Lucifer, no es real, tampoco es real, es otro personaje de esta subrealidad. ¿De acuerdo? No tiene realidad igual que no la tenemos nosotros con estos cuerpos. Todos somos otra cosa, todos somos los seres que sueñan bien con un propósito o que sueñan bien con otro propósito y que son los planificadores y los que depositan después fragmentos mentales que como personajes interactúan. Y todo el universo espacio-temporal es un escenario y todos los seres que hay en él son personajes planificados, no son reales. Y esto es la armonización que hay que darle en general al libro de Urantia con respecto a la última información, lo que no quita que tenga valor, que lo que nos está contando, pese a que forma parte del guión de toda esta gran obra teatral, que es esta subrealidad y que es esta ensoñación, forma parte del guión. Y nos interesa porque nosotros en ese guión vamos a seguir hasta que
nuestro despertar, que siempre va a ser un despertar manifestado como una expansión de conciencia y una corrección de mentalidad, pero no obstante, hasta que eso ocurra completamente, lo vamos a vivir con el guión como un tránsito espaciotemporal y vamos a ir conociendo personajes. Igual que los conocemos aquí, los seguiremos conociendo en otros entornos. Siempre de la ensoñación, siempre de la gran obra de teatro. Hasta que al final, terminada la evolución, terminada es una forma de decir, porque desde un punto de vista real, no ha empezado, está en medio, ha terminado, está a punto de terminar, sucede todo a la vez, no hay tiempo allí. Y desde aquí, pues lo vivimos linealmente. Y desde aquí tenemos que decir, algún día terminará el sueño. Y desde allí, el sueño no se ha producido, se está empezando a producir, se ha producido, vamos por la mitad, vamos por el final, se ha acabado completo, desaparece el universo espacio-temporal y todo sucede a la vez. Porque son canales mentales que pueden vivir simultáneamente por esa mente infinita que es Dios, todas estas experiencias. No obstante, sí que nos interesa esta información, porque nos atañe, porque dentro de la obra de teatro sucedió así. Aunque no sea real, aunque después se nos haya dicho, es una obra de teatro, pero la vas a seguir viviendo como si fuese real mientras estés dormido actuando en ella. Y por eso tiene sentido lo que cuenta el libro de Urantia, tiene materia de aprendizaje y a su vez, pues hay que considerarlo completamente superado desde el momento en el que lo que tenemos que empezar a tener muy claro es que nuestra naturaleza real no tiene nada que ver con lo que hay aquí y que nada de lo que hay aquí es real. Ni los personajes físico-materiales que aquí representamos, ni los personajes que nos vamos a ir encontrando en este sucesivo camino evolutivo que vamos a tener que seguir haciendo mientras estemos dentro de la ensoñación, hasta el despertar final. Bueno, pues nada, difícil de armonizar, pero hay que hacerlo. Hay que emplear un rato en dar esta explicación y que vuelva a entenderse, y tendremos que darla muchas veces, porque no es que el libro de Urantia esté equivocado, es que es una revelación dada en un momento histórico, que está superada por muchas otras informaciones, pero que tiene todavía información muy válida actualmente. Se han superado algunos conceptos y otros siguen estando plenamente vigentes. Armonizaremos los superados y atenderemos a los que siguen vigentes. Sigue diciendo, Dios no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, de lo que hace o de lo que hará. Esta es una forma de explicarlo que también ahora mismo se entiende como un poco añeja. Por supuesto que no se arrepiente. Faltaría más que el origen de la realidad total tuviese nuestra naturaleza. Claro que no. Dios no se arrepiente, efectivamente. Él es omnisapiente a la vez que omnipotente. Es que es la totalidad. La sabiduría del hombre nace de las pruebas y los errores de la experiencia humana. La sabiduría de Dios consiste, esto es una forma muy bonita de decirlo, en una perfección no cualificada, perfección absoluta, perfección en todos los niveles, en todas las posibilidades, perfección sin cualificación, sin calificación, sin matiz, perfección no cualificada de su infinito discernimiento universal. Y aquí, universal. El libro de Urantia solo habla de la subrealidad del sueño. Hace unas breves referencias al origen y omite que hay una realidad y esta es inexistente. Lo omite, ¿de acuerdo? Pero ahora ya tenemos la información más avanzada que nos lo explica. Bien, de todas formas, todo esto, siendo una ensoñación con respecto a la realidad total, no es una ensoñación como las nuestras de por las noches. No es tan falsario. Para nosotros, todo esto es completamente real. No estamos en el entorno originario, divino.
Desde ahí es completamente irreal todo esto, pero para nosotros es una idea en el horizonte. Nosotros tenemos que seguir interactuando con esto, aun tendiendo hacia esa idea sublime, pero tenemos que seguir interactuando con esto en la medida en la que poco a poco llegaremos a ese concepto sublime. Pero eso coincidirá precisamente con el camino de nuestra evolución. La sabiduría de Dios consiste en la perfección no cualificada de su infinito discernimiento universal. Aquí universal, pues, de su infinito discernimiento en la realidad total. Y este preconocimiento divino dirige eficazmente la libre voluntad creadora. Digamos que nada de lo que ocurre en la subrealidad se sale fuera. Y esto dicho solamente desde el punto de vista del origen de la realidad total de Dios. Se sale fuera de su omnisciencia. Nada de lo que aquí ocurre. No obstante, en todos los niveles por debajo de su nivel absoluto opera el libre albedrío. Podríamos decir que el libre albedrío deja de operar nada más que en el nivel divino. Y como nadie está en el nivel divino infinito, en el nivel infinito, absoluto y eterno del origen de la realidad total, por lo tanto, podríamos decir perfectamente, opera el libre albedrío en toda circunstancia. Bien. El Padre Universal nunca hace nada que cause posteriormente dolor o arrepentimiento. Pero las criaturas volitivas planeadas, planificadas, aquí hace ya cierta referencia a la planificación, es que hace insinuaciones el libro Durante a veces, pero las criaturas volitivas planeadas, planificadas, y hechas por sus personalidades creadoras, dice el libro Durantia, por los hijos creadores paradisíacos, por los ancianos de los días, por los espíritus rectores, creadores supremos les llama. Armonización, no, ellos son también personajes. La planificación absoluta está en el entorno divino. Y otra cosa es que aquí se manifieste de esta forma. Pero esto es manifestación. Y es lo que hay que armonizar del libro Durantia. No te está contando todo. Te está contando cómo se manifiesta, pero no que todo es una planificación. Por encima, por decirlo de alguna forma. En otro nivel real de verdad. El Padre Universal, repetimos, nunca hace nada que cause posteriormente dolor o arrepentimiento. No, porque lo que hace es siempre dar una respuesta completa y total. Completa y total es absoluta. Y absoluta es válida dentro de una subrealidad espaciotemporal con una linealidad temporal falsa. Es absoluta para toda circunstancia dentro de la gran mente soñadora. Para toda circunstancia, dicho desde dentro del sueño, de todo el gran escenario, de todo el gran universo espaciotemporal, en toda la historia. Para toda conciencia, a lo ancho del espacio y en todo momento. La respuesta siempre es la mejor. La planificación, la acción divina a través de sus aspectos funcionales de acción, en este caso sería, según el libro Durante el Espíritu Infinito, aspectos funcionales, siempre es absoluta en el sentido de ser la mejor para toda la subrealidad y para toda la realidad. Por eso, nunca hace nada que cause dolor o arrepentimiento real. Tenemos que entender que esto no es real, lógicamente. Pero las criaturas volitivas planificadas y hechas por sus personalidades creadoras en los universos remotos, aquí ya sabemos que tenemos que armonizar. Bien, aquí lo único real es planificación y los que aquí dice Urantia que crean, que nos crean, los hijos creadores, los creadores supremos, pues son sencillamente personajes que manifiestan
el desarrollo del guión con el escenario de una determinada forma. Pero aquí todo es ficticio, aquí todo es sueño, aquí todo es irreal. En ese sentido, dicho desde la realidad originaria. Dice, pero las criaturas volitivas planificadas y hechas por sus personalidades creadoras, por ejemplo, en nuestro caso, Micael de Nevadón, el que aquí fue nuestro Jesús de Nazaret. En los universos remotos, por ejemplo, nuestro, este universo local, a veces estas criaturas, por su infortunada elección, producen emociones de pesar divino en las personalidades de sus padres creadores. Bien, sí, los personajes cuyo papel en el guión general es la puesta en marcha y desarrollo del plan del despertar de los personajes que estamos aquí evolucionando, que estamos con otro propósito. Ese otro propósito lo describe a la perfección un curso de milagros. Bien, que estos se afligen, sí, bueno, bien, se afligen porque hay aflicción dentro de la ensoñación, ¿de acuerdo? En planificación, no. En la realidad, no. Es aquí, dentro de la ensoñación, porque hay un diseño de todo esto. Y ese diseño, pues, implica, pues, en unos determinados niveles, la creencia en el mal, la mentalidad polar y todo lo que implica, y incluso, pues, la falencia de los otros personajes que están encargados de velar por la asistencia y aplicación del plan. ¿Y que les produce pesar? Sí, a los personajes. En entorno divino no hay pesar. Dentro del sueño, sí. En entorno divino, no. Armonización. Producen emociones de pesar divino en las personalidades de sus padres creadores. Pero aunque el padre nunca comete errores, ni abriga arrepentimientos, ni experimenta dolor, y el padre sí que hay que entenderlo absoluto, en el entorno divino, en la realidad, o al menos, como dice Urantia, en sus manifestaciones personales, que no son personajes, son manifestaciones personales por una diferenciación que nos explica muy bien el libro de Urantia cómo se produce. En sus manifestaciones personales, ¿qué le ocurre al padre? Nos lo dice. Aunque nunca comete errores, ni abriga arrepentimientos, ni experimenta dolor, es un ser con afecto de padre y su corazón indudablemente se acongoja cuando sus hijos no consiguen alcanzar los niveles espirituales que son capaces de lograr con la ayuda que tan libremente se les ha brindado mediante los planes de desarrollo espiritual y la política de ascensión de los mortales de los universos. A ver, si Dios, como reflexión para entender este párrafo, si Dios permite el libre albedrío a la filiación y permite que haya este sueño, y establece que dentro del sueño haya personajes de ayuda a los personajes que necesitan ser ayudados, es porque hay un designio superior en el cual toda esta situación es un ciclo que hay que superar y tiene que haber una evolución. Con lo cual, pues se puede entender perfectamente. Es un ser con afecto de padre y su corazón indudablemente se acongoja cuando sus hijos no consiguen alcanzar los niveles espirituales. Bueno, bien, ¿cómo interpretamos esto? Si Dios es perfecto, se acongoja. Vamos a ver, lo que sí está claro es que establece un plan, establece un ciclo, involución-evolución, permite que se establezca el ciclo involución-evolución, por lo tanto, pues lógicamente ahí manifiesta una voluntad. Hay que evolucionar. Lo describe muy bien la Biblia, lo describe muy bien el libro de Urantia también. Hay un mandato, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto es un mandato que suena un poco añejo, pero es que es la voluntad divina. Es decir, hay una voluntad divina en toda esta subrealidad. Hay una voluntad divina final y es el autodesenvolvimiento y experimentación a través de sus criaturas y de todas las creatividades mentales de sus criaturas para conseguir ese perfeccionamiento y conseguir la experiencia de ello. Entonces, claro, el Padre tiene voluntad de que esto vaya para adelante, dicho así entre nosotros, con lo cual podemos entender que se acongoja en ese sentido, en el sentido de que
hay una voluntad de que esto vaya para un lado y no para el otro. ¿De acuerdo? Bien. La bondad infinita del Padre está fuera de la comprensión de la mente finita del tiempo. Bueno, pues esto es la información más importante y más clara que tenemos que recibir del libro Durantia. No estamos en situación de comprender absolutamente nada. Para que podamos comprender nos lo tienen que contar como un cuento. El libro Durantia nos lo cuenta como un cuento. Las canalizaciones actuales nos lo cuentan como otro cuento. Y todas nos dicen, os lo tenemos que contar así, porque no estáis preparados para entenderlo de otra forma. Entonces, id atisbando cuento tras cuento, id atisbando las verdades de los cuentos, porque son todos parábolas. Pero hay unas verdades intrínsecas en esos cuentos, y son vuestra naturaleza, y son vuestra divinidad. Y por lo tanto, esa es la naturaleza del Padre y su divinidad. Pero no es una descripción intelectual, hay que descubrirlo por medio, precisamente, de una experimentación de la información que recibimos en forma de cuento en cada una de estas informaciones y ponerla en práctica. Y ese descubrimiento interno, esa es la única realidad aquí. Y le estamos llamando el amor. La bondad infinita del Padre está fuera de la comprensión de la mente finita del tiempo. No podemos comprender nada. Sí podemos experimentar el amor. Sí podemos ir despejando obstáculos para poder experimentar cada vez un amor más divino, más excelso, más incondicionado. Y así ir descubriendo la única aproximación válida a la verdad que tenemos, porque intelectual ya nos dicen que no es y que nos tienen que ir contando cuentos hasta que estemos en situación de tener una capacidad mínima de comprensión mental que no tenemos ahora. ¿Vale? De aquí que siempre deba proveerse un contraste comparativo con el mal, dice entre paréntesis, no con el pecado, con el mal, un contraste comparativo con el mal, para demostrar efectivamente todas las fases de la bondad relativa. Armonización. Chicos, tenéis una mentalidad polar, se debe a la creencia en el mal. Mientras tengáis la mentalidad polar, aunque no es verdad, pero tenéis que preferir el bien al mal. Y tenéis que aprovechar esa creencia en el mal para que sirva de contraste y hacer lo que consideráis que es el bien en cada momento. Y esa es la primera fase que tenéis que poner ahora en práctica. Y transitando del mal al bien, podréis ir dándoos cuenta de que ni el mal ni el bien por contraste definido a partir de este mal son reales, porque lo único real es lo que es, pero no se os puede explicar. Sí podéis tener atisbos internos a partir de la experimentación, a partir de la aplicación del bien. Siempre un concepto de bien más evolucionado que el anterior, en cada momento el que se tenga. Por eso, por ahora, pues la mentalidad polar y la creencia en el mal, sírvanos al menos para huir del mal, cualquiera que sea el mal que consideremos, y huyamos hacia el bien, por ahora, porque por ahora en nuestro implante de mentalidad polar no tenemos más opción que esa. No obstante, ya la información actual nos empieza a decir ni mal ni bien. La mentalidad polar es una distorsión que te impide precisamente, es un implante de diseño limitativo, la creencia en el mal y la mentalidad polar, que te impide descubrir tu naturaleza. Pero para salir de ella, por ahora tiende a lo que crees que es el bien. Y por eso te doy como contraste. Tienes que tener como contraste el mal, te doy. Bueno, dice. Por eso, aprovéchate de las circunstancias de tu mentalidad polar para poder salir de ella, poder tender hacia el bien por contraste entre lo que tú crees que es el mal y de esa forma ir descubriendo conceptos de bien
cada vez más evolucionados, hasta que desaparezca todo concepto de bien y mal y quede lo que es, lo cual eres incapaz de comprenderlo intelectualmente, sin embargo sí que puedes ir experimentando. Por eso la espiritualidad abandona la vía de la religión, de las creencias organizadas, de los ritos sociales, de los dogmas cristalizados, y establece un camino directo de cada uno, íntimo, personal, de experiencia, con conceptos, significados y valores cada vez más evolucionados desde esa experimentación, dado que la mente, con los implantes de diseño que tiene, por ahora poco te permite comprender. Y entonces esta información te viene en forma de cuento, pero para que consigas la información real desde el interior. Un cuento en 1930, libro de Durantia, otros cuentos, las revelaciones a partir de 1960, cada vez cuentos más evolucionados, según tenemos más capacidad de comprensión, según vamos deslimitando nuestra mente, pero todo cuentos con respecto a lo que es la realidad. El imperfecto discernimiento mortal, ya sabemos que es muy imperfecto, así está el mundo, muy imperfecto, puede entender la perfección de la bondad divina, por ahora, por su mentalidad polar, solamente por su contrastante asociación con la imperfección relativa en las relaciones del tiempo y la materia, en los movimientos del espacio. Aquí, en este entorno físico-material, señores, tenemos una mentalidad polar. Es un implante, nos lo hemos dado. Se puede superar. ¿Cómo? Primero, haz lo que creas que es el bien en cada momento. Aprovéchate de la mentalidad polar, no te vayas, tengo mentalidad polar y además me voy al mal, pues ya acabáramos. Estás bien. De esa forma, poco a poco y con la nueva información y cada vez un discernimiento mayor y siempre enfocándote hacia qué sientes al aplicar la información que viene de los sucesivos cuentos. Ahí habrá un descubrimiento. Nos cuentan además los cuentos que enfocándose hacia el interior estás conectando con tu naturaleza real, porque estás yendo por un camino en el cual la mentecita material con su implante limitativo de diseño polar no te supone un obstáculo, estás yendo por una vía más directa. Lamentablemente no es una vía consciente, ¿de acuerdo? Sí puedes ser consciente de los resultados de esa vía en tu sentimiento de paz, dicha y gozo, cada vez más estables, profundos y duraderos, manifestándose en tu experiencia de vida. Pero, por ahora, vete hacia el bien, contrastado con el mal, ambos falsos, pero es la única vía que tienes por el momento. El carácter de Dios es infinitamente superhumano. Es que esta es la clave. Es que esta es la clave. El carácter de Dios es infinitamente superhumano. Pero como no podemos comprender lo infinitamente superhumano, tenemos que tener conceptos de Dios asimilables a la máxima comprensión humana y cada vez más evolucionados. Y el concepto que podemos obtener más real de la naturaleza divina viene por una experiencia interna. El carácter de Dios es infinitamente superhumano, por lo tanto, dicha naturaleza de divinidad debe personalizarse, como lo hace en los hijos divinos. ¿Cómo hemos nosotros mejor descubierto aquí en este planeta? Viéndolo con nuestros ojos. ¿Cómo es Dios? El mejor ejemplo, la vida de Jesús. Por lo tanto, dicha naturaleza de divinidad infinita, para que lo comprendamos nosotros, debe personalizarse como un personaje dentro del sueño. Micael de Nevadón, que se hace otro personaje aquí entre nosotros, como lo hacen los hijos divinos.
Y estos vienen aquí y se hacen personajes que nosotros les podamos ver para dar el ejemplo que nos haga comprender cuál es la naturaleza del Padre y por lo tanto la nuestra. Antes de que pueda ser comprendida siquiera por la fe en la mente finita del hombre. Es que la mente finita del hombre no lo va a comprender. Es que por eso el plan que trae unos personajes aquí a que nos digan cómo es Dios y lo hagan con ejemplo, es maravilloso, porque dentro de toda esta parafernalia falsa, todo personajes falsos, ellos y nosotros, una actuación de un personaje sí que te traslada conceptos, significados y valores absolutos. Prospector.